Bienvenidos, soy Gabriel Moreno González, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y docente de la asignatura Derecho e Instituciones de la Unión Europea. Quisiera en los siguientes minutos analizar muy someramente cuál ha sido el conjunto de medidas que la Unión Europea ha adoptado para luchar contra la pandemia de la COVID-19 y la crisis correlativa económica que ha provocado. Antes de ello, que también deberíamos hacer una pequeña matización sobre la naturaleza problemática que tiene la Unión Europea como centro de imputación de responsabilidades. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los gobiernos estatales y también la opinión publicada ha tendido a ver en la Unión Europea un chivo expiatorio en el que volcar los enfados, los enojos de la falta de acuerdos y de la falta de consenso por parte de los gobiernos nacionales, cuando en verdad, si analizamos correctamente el funcionamiento de las instituciones de la Unión, son aquellas que deben su naturaleza y su funcionamiento al carácter intergubernamental las que más fallan y las que menos consiguen esos acuerdos y consensos. En esta crisis, por ejemplo, las mayores reticencias las encontramos en el Consejo de la Unión Europea y en el Consejo Europeo. En el Consejo, como saben, están los ministros de los gobiernos estatales y en el Consejo Europeo están los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea. Y en las instituciones puramente comunitarias, como la Comisión o el Parlamento Europeo, cuya voluntad no depende de los gobiernos estatales, ahí sí vemos que hay o que se producen consensos, sí vemos un carácter un poco más decidido, con las ideas mucho más claras y las estrategias incluso bastante a veces radicales para lo que suele ser las respuestas a veces también timoratas de la Unión Europea. Por tanto, cuidado con trasladar sin pensarlo la responsabilidad a la Unión Europea, porque aparte tenemos que pensar que la Unión solamente actúa en el marco de las competencias que expresamente los Estados le han atribuido en virtud de los tratados, por lo que no podemos pedirle a la Unión aquello que la Unión no puede jurídicamente y de manera previa llevar a cabo. Muy bien, hecha esa salvedad, vamos a analizar ahora el conjunto de medidas que se han adoptado, que se están adoptando y que espero se vayan a adoptar en los próximos meses para hacer frente a esta pandemia. Para ello vamos a dividir el conjunto de medidas en dos grandes subconjuntos, ¿sí? En dos grandes subconjuntos que tienen una naturaleza diferenciada uno respecto al otro. El primero es el referido a las reglas de estabilidad presupuestaria de la Unión Europea y el segundo a la respuesta propiamente financiera que la Unión quiere dar a la crisis económica. Comencemos por el primero, por el estudio de las reglas de estabilidad presupuestaria de la Unión. Bueno, la estabilidad presupuestaria es aquel principio por el cual se intenta o se impide que los estados puedan recurrir a déficits excesivos para financiar sus arcas públicas. El principio de estabilidad presupuestaria lo que busca es el equilibrio entre gastos y ingresos públicos para evitar déficits excesivos o deudas también consideradas excesivas. Ahora mismo, en el marco de la Unión Europea, existen principalmente tres grandes mecanismos que establecen y que consagran la estabilidad presupuestaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fue reformado como consecuencia de la crisis económica y financiera internacional. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que establece el límite al déficit público en el 0,5% del Producto Interior Bruto, y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, llamado MEDE, que analizaremos un poquito con más detenimiento después. Estos tres mecanismos lo que establecen y lo que juridifican e institucionalizan es la regla de la estabilidad presupuestaria para los Estados miembros de la Unión. ¿Por qué esta regla es relevante en una respuesta estatal o una respuesta pública a una crisis como la que tenemos ahora mismo entre manos? Bueno, pues porque la estabilidad presupuestaria impide que se puedan llevar a cabo medidas de corte keynesiano, de medidas intervencionistas y expansivas en la economía, como las que hoy se demandan. Por eso la Comisión Europea, una de las primeras acciones que ha tomado ha sido la de intentar suspender las reglas de estabilidad presupuestaria, siquiera suspenderlas temporalmente, para posibilitar y facilitar que los estados intervengan con dinero público en la economía, intervengan a través de políticas expansivas del gasto público
público e incluso puedan incurrir, por tanto, en déficits excesivos y en deudas públicas también consideradas excesivas para hacer frente a la coyuntura económica actual. Para suspender las reglas de estabilidad presupuestaria, no obstante, hace falta que se apruebe por mayoría cualificada del Consejo de la Unión, precisamente de esa institución que antes comentaba, de naturaleza intergubernamental, en la que están presentes los ministros de los gobiernos estatales y por tanto no es como tal una institución que deba su voluntad única y exclusivamente al interés comunitario, sino que en ella concurren los intereses particulares de algunos estados y algunos estados como los del norte de Europa, liderados por Holanda y Austria y acompañados en gran medida también por Alemania, aunque de una manera un poco más discreta, que no quieren que la respuesta europea a esta crisis sea conjunta o que sea una respuesta basada sobre todo en el principio de solidaridad, como ahora explicaré. Esto en cuanto al primer subconjunto de medidas. En cuanto al segundo, se refiere, como he comentado, a la posibilidad de obtener financiación para hacer frente a esta crisis económica, porque si conseguimos que la Unión Europea suspenda las reglas de estabilidad presupuestaria, el problema económico subyace de fondo, que es el siguiente: ¿de dónde obtenemos la financiación? ¿De dónde obtenemos el dinero? La suspensión temporal de las reglas de estabilidad presupuestaria nos permite una intervención económica expansiva en la economía, nos permite que los estados puedan intervenir y que puedan expandir su gasto público, pero para ello necesitan financiación, para ello necesitan dinero, para ello necesitan unos fondos que refuercen su capacidad fiscal. Además, hemos de tener en cuenta que los estados del sur de Europa, como España, Italia y Francia, que son precisamente los más afectados por esta pandemia, son los que al mismo tiempo tienen una capacidad fiscal más reducida como consecuencia precisamente de la aplicación a lo largo del tiempo del dogma de la estabilidad presupuestaria y de los recortes y reformas estructurales que le han acompañado a este dogma en los últimos años. En este subconjunto de medidas, lo que se está planteando por parte de la Unión Europea, si se consigue, ya digo, suspender las reglas de estabilidad presupuestaria, son principalmente dos instrumentos para poder financiar esos excesos de gasto público. El primer instrumento sería el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, al que he hecho mínimamente referencia anteriormente, y el segundo instrumento serían los famosos eurobonos o coronabonos, como se les quiera llamar, que no dejan de ser un instrumento de mutualización de la deuda. El MEDE, el primer instrumento. Bueno, el MEDE es el Mecanismo Europeo de Estabilidad que se creó como consecuencia de la crisis económica financiera internacional a partir del año 2010, sobre todo, que fue cuando más afectó al conjunto de la eurozona, y es un mecanismo creado al margen del derecho de la Unión Europea a través de un tratado internacional, no un tratado de la Unión Europea, ni está inserto dentro de la estructura de la Unión Europea, aunque curiosamente encomienda determinadas funciones a algunas instituciones de la Unión, como el Tribunal de Justicia y la Comisión. Y este mecanismo, que ya digo es externo a la Unión Europea, pero que utilizan los estados de la Unión Europea y sobre todo los estados del euro, fundamentalmente en lo que consiste es en la constitución de un fondo financiero para asistir económicamente a aquellos estados que más lo necesitan. Fue creado con miras a paliar las consecuencias más negativas de la crisis económica financiera internacional en Grecia, también en Chipre, en España, en Irlanda, en Portugal, con los famosos rescates, entre comillas, que lo que impusieron en verdad fue un paquete de condicionalidad estricta a través del cual se impusieron determinadas reformas estructurales, generalmente además contrarias a los intereses de las mayorías sociales, porque versaban sobre todo y giraban sobre todo en torno al principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y consolidación fiscal. De hecho, el MEDE conlleva jurídicamente de por sí la condicionalidad estricta, es decir, que si queremos acudir a este mecanismo, necesariamente este mecanismo nos va a devolver esa petición de ayuda a través de una condicionalidad, es decir, a través de un conjunto de medidas, de reformas que nos impone para que podamos acceder a sus líneas de crédito y para que podamos acceder a sus programas de asistencia financiera. Y esto no por un criterio de oportunidad política, sino porque jurídicamente el mecanismo así está diseñado, tanto en el tratado internacional que le da existencia y que
y que le da cobertura, como en la propia reforma del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se tuvo que llevar a cabo para poder adecuar la existencia de este mecanismo en el conjunto de los ordenamientos jurídicos comunitarios. Por tanto, la condicionalidad estricta es íncita, es inherente al mecanismo europeo de estabilidad, y lo que de momento se ha conseguido es que si este mecanismo va a ser el que finalmente constituya el instrumento principal de respuesta conjunta y europea a la crisis económica, al menos la condicionalidad no se imponga para aquellos porcentajes o aquella porción de gasto público de los estados destinados única y exclusivamente a gasto sanitario, es decir, al gasto más directamente vinculado con la lucha sanitaria contra la pandemia. Pero fíjense que esta crisis no es solamente una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica que va a ser muy profunda en los países más afectados, que son sobre todo, ya digo, los estados del sur de Europa, y si no conseguimos eliminar también esa estricta condicionalidad para el conjunto de las ayudas y para el conjunto de los programas de asistencia financiera que se refieren también a medidas más integrales, a medidas mucho más decisivas de intervención pública del Estado en la economía y de expansión del gasto público, pues vamos a situarnos de nuevo en las circunstancias de la crisis económica financiera internacional del año 2010, 2012, 2013, y por eso estados como Italia o España no quieren, o preferentemente no quieren, que sea el MEDE el que lidere esta respuesta económica, porque entonces estaremos de nuevo ante un escenario en el que sobre todo se nos va a imponer una serie de reformas y una serie de medidas draconianas de recorte de gasto público después, y de adecuación y de sobre todo restricción de nuestro estado social y de los derechos sociales y políticas públicas aparejados a ellos. Por ello, el segundo subconjunto, instrumento que se podría utilizar, y que de hecho es el que los estados del sur de Europa están intentando que se apruebe, es el referido a la mutualización de la deuda pública, es decir, es el referido a los famosos eurobonos. ¿A qué nos referimos con la mutualización de la deuda pública? Bueno, a diferencia del MEDE, lo que supondrían los eurobonos sería la puesta en común de la emisión conjunta de deuda pública por parte de los estados de la Unión Europea, o al menos los estados del euro, con lo que se conseguiría garantizar más esa emisión, respaldarla con mayores garantías y por tanto aumentar la confianza de los mercados internacionales en la deuda pública, y que ese aumento exponencial del gasto que se da como consecuencia del relajamiento de las reglas de estabilidad presupuestaria pueda verse así más respaldado financieramente. Pues bien, esta medida de los eurobonos de mutualización de la deuda es aquella que no quieren ni siquiera oír hablar los estados del norte, liderados por Holanda, por Austria y también en parte y de manera más discreta por Alemania. ¿Por qué? Porque entienden, también mirando, cuidado, al contexto político interior de sus propios estados, entienden que esto supondría una redistribución de la riqueza desde ellos, desde los países más ricos y fiscalmente más solventes, a los estados del sur, que encima son los estados que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. No obstante, creo, y esto es una opinión puramente personal, que si no se ataja de manera conjunta y decidida esta crisis económica, que ya se está viendo sus primeros coletazos, también los países del norte, los que ahora son más reticentes a la mutualización de la deuda, se van a ver muy afectados, porque vivimos en un mercado único donde las economías son interdependientes, están interrelacionadas, y la oferta que producen de alta calidad algunos países del norte no va a tener mercados en el sur de Europa, porque la demanda va a descender bruscamente. Por tanto, cuidado con ese optimismo de algunos países del norte en que van a quedar, supuestamente según ellos, al margen de las consecuencias más lesivas de la crisis económica, porque en un mercado único, interdependiente e interrelacionado eso es bastante complicado. Esta opción de los eurobonos, el problema jurídico que tiene fundamentalmente es que para poder llevarse a cabo, para poder aprobarse respetando el marco jurídico de la Unión Europea, tiene que hacerse mediante la unanimidad. Y la unanimidad aquí es problemática en la medida en que cualquier estado, incluso el estado más pequeño, como por ejemplo Dinamarca, Holanda o incluso Luxemburgo, podrían vetar la posibilidad misma de la existencia de los eurobonos. Otra opción sería
aprobarlos a través de un tratado internacional ajeno al derecho de la Unión Europea, como el Tratado MEDE, pero eso conllevaría una serie de problemas en la adecuación estructural entre la Unión Europea y el nuevo tratado, y sobre todo entre la eurozona y el nuevo tratado, que debería evitarse. Y luego tenemos la tercera posibilidad, que es la que humildemente yo he defendido en prensa y en otros foros públicos, que es la de la cooperación reforzada. ¿Qué es la cooperación reforzada? Bueno, la cooperación reforzada es un mecanismo que contemplan los tratados, en concreto el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, que posibilita que al menos 9 estados de la Unión pongan en común determinadas estructuras y determinados fines para conseguir los objetivos de la Unión Europea de una manera más decidida y de una manera más integrada. Es decir, posibilitar a algunos estados, si lo quieren, avanzar más en la integración europea, avanzar más en la Unión Europea, dejando al margen a aquellos que por sus criterios de oportunidad política o por lo que fuere no lo desean. Esa opción está sobre la mesa, es plausible jurídicamente y políticamente también. De hecho, si vemos los estados más afectados por la pandemia y los que están a favor de los eurobonos, son más de 9 estados, que es el requisito mínimo para poder aprobar la cooperación reforzada. La Comisión Europea posiblemente también esté de acuerdo, porque se necesita su concurso, y luego que se apruebe por el Parlamento Europeo por mayoría simple y por el Consejo de la Unión por mayoría cualificada. Posiblemente fuese una opción plausible, ya digo, y nos quitaríamos de en medio cariñosamente las reticencias más ortodoxas o más de los halcones del norte de países como Holanda o Austria, porque posibilitaría que el resto de estados, los más interesados en avanzar en la Unión Europea sobre la base del principio de solidaridad, nos pudiéramos integrar más y nos pudiéramos ayudar mutuamente de manera más decidida. Y no solamente para emitir conjuntamente deuda pública, sino también, por ejemplo, para afianzar el presupuesto comunitario, para afianzar la investigación científica, la investigación sanitaria, la producción farmacéutica. Es decir, se amplían y se abren muchísimo los horizontes de la integración si conseguimos una cooperación reforzada de aquellos países más europeístas, de aquellos países que creen más en el principio de solidaridad. Por ello me parece muchísimo mejor, no solamente como ciudadano del sur de Europa, como ciudadano de uno de los países más afectados de la Unión, sino también como ciudadano pleno de la Unión Europea y europeísta convencido que soy, me parece mucho mejor la segunda opción, la de unos eurobonos que puedan mutualizar la deuda y que, si encuentran el obstáculo de aquellos países del norte que no lo desean, al menos sea posible su materialización a través de una cooperación reforzada de los estados del sur de Europa que sí lo desean, que la opción que parece que están ahora más siguiendo, del mecanismo europeo de estabilidad. No solamente porque es un mecanismo que tiene una serie de problemáticas jurídicas debido a su naturaleza externa a la Unión Europea, sino también porque es un mecanismo diseñado por y para la imposición de la consolidación fiscal, de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, principios que creo son incompatibles con una respuesta socialmente viable y una respuesta solidaria basada en los valores y en los principios que vertebran nuestros estados sociales y democráticos de derecho. Por tanto, creo que esta crisis económica solamente puede salirse de ella gracias a través de una respuesta contundente conjunta de la Unión Europea, pero una respuesta que esté basada en el principio de solidaridad y una respuesta que respete y que implemente y lleve a cabo esos valores, esos principios asociados al Estado social y al Estado democrático que todavía seguimos disfrutando en la Unión Europea. Espero que haya servido estos pequeños minutos para encuadrar un poco el contexto de la respuesta europea a la crisis económica. Agradezco mucho al Servicio de Difusión Cultural de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura la oportunidad que me da de llegar a todos vosotros desde nuestra casa, desde la casa particular de cada uno, y en general a toda la Universidad de Extremadura y sus servicios, sus negociados, sus funcionarios que están dando todo lo mejor posible para intentar que la ciencia, para intentar que el pensamiento crítico, para intentar que el pensamiento académico llegue también a todas las casas a pesar de la distancia social que necesitamos físicamente mantener por momentos. Muchísimas gracias, espero que les haya servido por lo menos, ya digo, para contextualizar esta respuesta europea a la crisis económica. Mucho ánimo y esperemos que entre todos seamos capaces de superar este virus.